Y si te dijera que el problema no es tu falta de dinero, ni tu relación, ni siquiera tu salud, sino la persona que crees ser, y le espera, porque lo más perturbador de todo es esto. Y si nunca has tomado las decisiones más importantes de tu vida, suena exagerado, pero quédate conmigo unos minutos porque probablemente vas a entender por qué sigues viviendo los mismos problemas una y otra vez. ¿Te ha pasado que dices, ahora sí voy a cambiar? Empiezas un negocio, empiezas una dieta, intentas salvar tu relación, lees libros, vas a cursos, te motivas y durante unos días parece que todo cambia. De repente otra vez ansiedad, otra vez deudas, otra vez discusiones, otra vez la sensación de que la vida siempre te regresa al mismo lugar. Y entonces haces la pregunta que millones de personas se hacen todos los días. ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? Y si la verdadera pregunta nunca fue ¿por qué me pasa esto?, sino quién dentro de mí está creando una y otra vez la misma historia. Porque aquí viene algo que puede incomodarte. Quizá no estás viviendo en tu casa, no estás viviendo en tu ciudad, ni siquiera estás viviendo en tu momento. Estás viviendo dentro de tu historia y esa historia está decidiendo por ti. Por cierto, si es la primera vez que llegaste a este canal, ¿quién soy? Soy Eli Callejas, tu coach con programación neurolingüística. En este espacio no venimos a repetir frases motivacionales ni a decirte que todo se arregla pensando positivo. Venimos a entender cómo funciona la mente, cómo se construye la identidad y por qué muchas personas pasan años intentando cambiar su realidad sin darse cuenta de que siguen pensando desde la misma versión de sí mismas. En este video vas a descubrir cómo se instalaron muchas de tus creencias desde que eras niños, por qué tu identidad fluye en una forma en la que interpretas al mundo y qué significa realmente que el observador cambia la experiencia que vive y por qué aunque cambies de pareja, de trabajo o de ciudad, puedes terminar repitiendo la misma historia. No cambias la persona desde la que observa tu vida. Y te prometo algo, después de este video será muy difícil volver a mirar tus problemas de la misma manera. Déjame contarte algo que casi nadie se dice. Imagina que un bebé nace hoy. ¿Tú crees que ese bebé nació pensando, no soy suficiente, el dinero es difícil, todos me van a abandonar, no merezco ser feliz? Claro que no. Entonces, ¿en qué momento aparecieron esas voces? Porque si hoy una parte de ti repite esas frases, alguien tuvo que enseñártelas. Y empieza el verdadero misterio. La mayoría de las conversaciones que tienes contigo mismo ni siquiera empezaron contigo. Imagina que llegas a un hotel enorme, tiene cientos de habitaciones, cada una tiene una decoración distinta. En una habitación todo está oscuro, las ventanas están cerradas, el aire pesa, todo parece viejo. En otra habitación entra la luz, hay espacio, respiras diferente. Ahora piensa en esto, las dos habitaciones están dentro del mismo edificio. Lo único que cambia es desde cuál habitación decides mirar por las ventanas. Eso mismo ocurre con la mente. No experimentas la vida directamente, la experimentas desde la habitación interior donde habita tu identidad. Y si esa habitación fue construida con miedo, culpa, carencia o resignación, no importa cuándo cambie el mundo afuera, todo lo interpretarás desde ahí. Nuestro cerebro no registra absolutamente todo lo que ocurre. Sería imposible. Por eso filtra información y uno de los filtros más poderosos son nuestras creencias. Cuando una persona cree que no vale lo suficiente, suele notar con más facilidad los rechazos que los reconocimientos. Cuando alguien cree que el mundo es peligroso, presta más atención a las amenazas que las oportunidades. No es que la realidad cambie de inmediato, es que el filtro desde el que interpretamos cambia la experiencia que vivimos y las decisiones que tomamos. Por eso muchas veces dos personas atraviesan una situación similar y salen con resultados completamente distintos. No reaccionamos al mismo hecho, reaccionamos al significado que le dan. Y ahora quiero que te observes por un momento. ¿Cuántas decisiones de tu vida realmente nacieron de ti? ¿Cuántas nacieron del miedo? ¿Y cuántas nacieron de una frase que escuchaste tantas veces que terminaste creyendo que era tu voz? ¿Y si esa identidad que hoy defiendes nunca fue realmente tuya? Aquí empieza el cambio. La mayoría cree que vive según las circunstancias, pero tal vez las circunstancias que experimentamos están profundamente influenciadas por la identidad desde la que interpretamos, decides y actúa. No reaccionas únicamente a lo que sucede, reaccionas a la historia que llevas dentro sobre quién eres. Y esa historia puede convertirte en una especie de habitación invisible desde la que observas toda tu vida.
Pero espera, porque si esto ya te pareció fuerte, lo que viene es todavía más inquiétate, porque en el siguiente bloque descubrirás que muchas de las creencias que hoy llamas mi personalidad pudieron instalarse cuando ni siquiera eras consciente de lo que estabas aprendiendo. Y cuando entiendas cómo ocurrió eso, vas a empezar a mirar tu historia con otros ojos. Y si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque lo que viene te va a volar la cabeza. Te dijera que la mayoría de pensamientos que hoy llamas mi personalidad en realidad nunca nacieron de ti. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Quién eras antes de que alguien te dijera quién debía ser? Porque quizá el mayor robo de tu vida no fue económico y no fue una traición y no fue una pérdida. El mayor robo ocurrió cuando todavía eras un niño y ni siquiera tenías conciencia de qué estaba pasando. Piensa en esto, nadie nace sintiéndose insuficiente, nadie nace creyendo que el dinero es malo, nadie nace pensando que no merece el amor. Sin embargo, millones de adultos viven exactamente con esas creencias. Entonces, ¿en qué momento parecieron? Porque si no naciste con ellas, alguien tuvo que enseñártelas. Y si la voz que hoy escuchas dentro de tu cabeza ni siquiera fuera tu voz, y si cada vez que dices no soy suficiente, eso no es para mí, en realidad estuvieras escuchando el eco que alguien que conociste hace 30 o 40 años. Quédate hasta el final de este bloque porque vas a entender por qué muchas personas pasan toda la vida obedeciendo órdenes que nadie les está dando, excepto su propia mente. Cuando doy sesiones, muchas personas llegan convencidas de que son así por naturaleza. Me dicen, Eli, es que yo siempre he sido inseguro, siempre he sido ansiosa, siempre me ha dado miedo el dinero. Yo les hago una pregunta muy sencilla. ¿Siempre? ¿Desde cuándo? ¿Desde que naciste? Porque un bebé no sabe lo que es fracasar, no sabe qué es sentirse rechazado y no sabe lo que significa tener éxito o ser un perdedor. Eso lo aprende. Y aquí está el secreto que casi nadie te explica. Cuando eras niño, no aprendes únicamente a hablar, aprendes cómo funciona el mundo, aprendes qué es peligroso, qué significa el amor y qué significa el dinero, qué significa enfermarse y qué significa tener éxito. Y lo más importante, aprendes quién crees que eres. Imagina que compras un teléfono completamente nuevo, sale de la caja limpio, sin fotografías, sin aplicaciones, sin conversaciones. Ahora imagina que durante 12 años alguien toma ese teléfono todos los días, le instala aplicaciones, le descarga archivos, le cambia la configuración, le pone restricciones, le llena la memoria de información. Cuando el teléfono empieza a funcionar lento, ¿dirías que nació defectuoso? Claro que no. Simplemente está funcionando con el software que alguien le instaló. Ahora escucha esto. Tu mente hizo exactamente lo mismo. Entre los primeros años de tu vida, tu cerebro estaba absorbiendo información sin preguntarte si era verdad o mentira. No decía, esto sí lo acepto, esto no me sirve. Simplemente guardaba todo. Y esa programación comenzó a convertirse en la forma en la que interpretas la vida. Y hay algo fascinante. Durante la infancia, el cerebro aprende muchísimo por observación, repetición y un vínculo emocional. Si un niño escucha con frecuencia frases como el dinero nunca alcanza, la vida es una lucha, no confíes en nadie, los hombres siempre me engañan, las mujeres siempre sufren, esas ideas pueden convertirse en esquemas mentales desde el que interpreta el mundo más adelante. No significa que tu destino quede escrito para siempre. Significa que esas primeras experiencias influyen profundamente en la manera en la que percibes, sientes y decides, a que empiezas a cuestionarlas conscientemente. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que están viviendo la realidad cuando en realidad están viviendo la realidad filtrada por años de aprendizaje. Por eso en el bloque anterior decía algo que parece muy simple, pero que cambia completamente la perspectiva. No vives en tu casa, no vives en tu ciudad, no vives dentro de un estado de conciencia. Lo llamo en mis entrenamientos una morada interior, una habitación invisible desde donde interpretas todo. Desde ahí amas, desde ahí discutes, desde ahí haces negocios, desde ahí educas a tus hijos y desde ahí reaccionas como alguien te critica. Desde ahí decides cuánto crees que vales y esa habitación fue decorada con miedo. Todo lo que ocurra afuera terminará pasando por el mismo filtro. Déjame hacerte una pregunta. Cuando piensas en el dinero, ¿quién habla dentro de ti? Cuando sientes miedo de fracasar, ¿esa voz realmente es tuya? Cuando dudas de ti, ¿recuerdas quién te hizo sentir por primera vez que no era suficiente? Y la pregunta más importante, ¿cuántas decisiones has tomado intentando proteger a un niño que todavía vive dentro de ti?
Aquí es donde todo empieza a tener sentido. No heredaste solamente los ojos de tu padre o el color de tu piel, muchas veces heredaste maneras de interpretar la vida, frases, miedos, creencias, formas de reaccionar y con el paso de los años dejaste de decir, eso me lo enseñaron, para empezar a decir, así soy yo. Ahí nació tu identidad, pero espera, porque el verdadero problema no son esas creencias, el verdadero problema aparece cuando repites tantas veces que dejan de ser pensamientos, se convierten en las personas que crees ser. Y eso es exactamente lo que descubrirás en el siguiente bloque, porque una creencia repetida miles de veces deja de sentirse como una idea, empieza a sentirse como una identidad. ¿Sabías que una mentira repetida durante años puede terminar convirtiéndose en tu identidad? Yo no hablo de una mentira, te digo otra persona, hablo de una mentira que ahora tú mismo repites todos los días, porque aquí está la pregunta que puede cambiar por completo la forma en la que te ves. ¿En qué momento dejaste de decir, me hicieron creer esto, para empezar a decir, así soy yo? Ese momento fue el nacimiento de tu identidad. Déjame mostrarte algo que probablemente has escuchado cientos de veces. Una persona dice, es que yo soy muy inseguro. Otra dice, es que soy ansiosa. Otra dice, yo soy muy celosa. Otra dice, yo soy muy enfermizo. Y parece una simple forma de hablar, pero no lo es, porque cada vez que pronuncias un yo soy, solo estás describiendo tu vida, estás definiendo quién eres y eso cambia absolutamente todo. Ahora quiero hacerte una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si llevas 20 años defendiendo una identidad que nunca fue realmente tuya? Porque quizá el problema nunca fue la ansiedad, ni la pobreza, ni el miedo. Quizá el problema fue que un día dejaste de tener esos estados y comenzaste a convertirlo en tu nombre. Aquí ocurre algo fascinante. Imagina una niña que escucha durante toda su infancia, tú siempre haces todo mal, eres muy distraída, nunca vas a poder sola. Al principio duele, después lo cree y finalmente lo defiende. Ahora imagina un niño que crece escuchando, en esta familia nadie sale adelante, los ricos son malos, la vida es sufrir. Con los años deja de cuestionarlo y empieza a vivir como si fuera una ley de la naturaleza. Y aquí viene lo más fuerte de todo. La mayoría de las personas no está defendiendo su personalidad, está defendiendo la programación que recibió durante años. Imagina que un actor que entra a un teatro, le entregan un guión, le dicen cómo caminar, cómo hablar, cómo vestir, cómo reaccionar. Después de interpretar ese personaje durante 20 años, llega un momento en que deja de actuar y empieza a creer que realmente ese personaje. Ahora escucha esto. Los adultos viven exactamente así, interpretando un personaje que aprendieron cuando eran niños. Y lo más triste es que ya olvidaron que un día comenzaron a actuar. Nuestro cerebro busca coherencia. Cuando una idea se repite muchas veces, especialmente si está cargada de emoción, empieza a integrarse en la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. Y después ocurre algo increíble. El cerebro empieza a buscar pruebas para confirmar esa identidad. ¿Crees que no eres suficiente? Él notará con facilidad ese error. Si crees que nadie te quiere, interpretarás muchas situaciones como rechazos. Si creíste siempre en el fracaso, cada tropiezo parecerá confirmar esa historia. No porque el cerebro quiera hacerte daño, sino porque está diseñado para mantenerte con una imagen estable de quién cree que eres. Y ahí nace uno de los ciclos más poderosos de la mente. Observa cómo funciona. Primero aparece una creencia, no valgo lo suficiente. Esa creencia empieza a generar pensamientos. Los pensamientos producen emociones. Las emociones influyen en tus decisiones y tus decisiones generan resultados. Y esos resultados parecen demostrar que la creencia era cierta. Entonces el cerebro dice, ¿ves? Yo tenía razón. El ciclo vuelve a comenzar. Eso es lo que muchas personas llaman destino, pero quizá solo están viendo una identidad repitiéndose. Aquí quiero que pongas muchísima atención, porque este detalle cambia vidas. No es lo mismo decir estoy viviendo un momento difícil económicamente que decir soy pobre. No es lo mismo decir estoy atravesando un proceso de ansiedad que decir soy una persona ansiosa. Es lo mismo decir hoy mi relación está pasando por crisis que decir soy un fracaso en el amor. ¿Notas la diferencia? Cuando dices estoy, hablas de una circunstancia. Cuando dices soy, la conviertes en identidad. Y una identidad siempre intentará demostrarte a sí misma que tenía razón.
Quiero que pienses por un momento, ¿cuántas veces al día utilizas la frase yo soy? ¿Y qué viene después? ¿Soy capaz? ¿Soy abundante? ¿Soy inteligente? O dices, soy torpe, soy pobre, soy inseguro, un desastre para las relaciones. Ahora pregúntate algo todavía más profundo. ¿Quién escribió esa definición sobre ti? ¿Fuiste tú? ¿O simplemente la has repetido durante tantos años que olvidaste su origen? Aquí empieza a unirse todo. Las creencias que aprendiste en la infancia no se quedaron como simple ideas. Con el tiempo se transformaron en identidad. Y cuando una creencia se convierte en identidad, ya no necesitas que nadie te limite. Tú mismo empiezas a hacerlo porque actúas de una forma coherente con la persona que crees ser. Pero aquí viene el descubrimiento que cambia por completo las reglas del juego. Si la identidad es el filtro desde el que observas la vida, entonces entender al observador significa entender por qué dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y salir con historias completamente diferentes. Y eso es justamente lo que vamos a descubrir en el siguiente bloque. Espera, si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque el final te va a volar la cabeza. Que el observador no solo mira la realidad, también influye en la forma en la que interpreta, responde a ella y termina construyendo su experiencia, porque dos personas pueden vivir exactamente el mismo problema y una termina destruyendo mientras la otra transforma su vida. Los dos perdieron dinero, los dos fueron traicionados, los dos fueron despedidos, los dos recibieron el mismo diagnóstico. Entonces, ¿por qué uno sale fortalecido y el otro termina convencido de que la vida está en su contra? La respuesta está en algo que casi nadie entiende. No reaccionamos a la realidad, reaccionamos al observador que interpreta esa realidad. Y cuando entiendas esto, nunca volverás a ver tus problemas de la misma manera. Imagina que mañana dos personas reciben exactamente la misma noticia. Las dos pierden el empleo. La primera dice, ya sabía, siempre me pasa lo mismo, nunca salgo adelante, la vida es injusta. La segunda respira profundo y dice, no era la noticia que quería, pero voy a descubrir qué oportunidad hay aquí. Las dos recibieron exactamente el mismo hecho, pero terminaron viviendo dos historias completamente distintas. ¿Por qué? Porque el problema nunca fue la noticia, el problema fue quién las estaba observando. Déjame hacerte una pregunta. ¿Y si nunca has visto la realidad tal como es? Toda tu vida has visto una versión de la realidad filtrada por las creencias que aprendiste cuando eras niño, porque aquí empieza una de las revelaciones más profundas de este video. Cuando una persona me dice, Eli, todo el mundo me traiciona, casi nunca empiezo preguntando por las personas. ¿Quién te enseñó que no podrías confiar? Cuando alguien me dice, nunca tengo dinero, no empiezo preguntándole por su cuenta bancaria. Empiezo preguntándole, ¿qué escuchabas sobre el dinero cuando eras pequeño? Porque muchas veces creemos que estamos describiendo nuestra realidad, cuando en realidad estamos descubriendo la historia que nuestro cerebro aprendió a repetir. Y aquí viene algo interesante. Los hermanos pueden crecer en la misma casa, con los mismos padres, con la misma economía y aún así desarrollar creencias completamente diferentes. ¿Por qué? Porque no vivimos lo que sucede, vivimos el significado que le damos a lo que sucede y ese significado lo construye el observador. Imagina que tienes unos lentes con cristales completamente rojos, sales a la calle, los árboles, los carros, las personas, el cielo, todo tiene un color rojizo. Ahora alguien intenta convencerte de que el mundo no es rojo. Tú responderías, claro que sí, lo estoy viendo, pero no estás viendo el mundo, estás viendo el mundo a través del cristal. Ahora escucha esto con mucha atención. Tus creencias son esos lentes, tu identidad es quien los lleva puesto y el observador eres tú mirando la vida desde el cristal. El problema no es el paisaje, el problema es que llevas años usando esos lentes, que olvidaste que los tenías puesto. Nuestro cerebro no percibe toda la información que existe, selecciona aquello que considera importante y una de las cosas más que influyen en esta selección son nuestras creencias y expectativas. Por ejemplo, si una persona está convencida de que nadie la valora, puede prestar más atención a las críticas que a los elogios. Si otra cree que siempre encontrará soluciones, es más probable que detecte oportunidades, incluso en momentos difíciles. La forma que interpretas la realidad influye en nuestras emociones, nuestras decisiones y finalmente en nuestros resultados que obtenemos.
Y aquí quiero hacerte una aclaración importante. Quizás has escuchado la frase, el observador afecta al observado. Asocia la física cuántica. En este video la estamos usando como una metáfora para comprender cómo nuestras creencias pueden influir en la forma en la que interpretamos y respondemos a la realidad cotidiana. Si sabemos que nuestras experiencias y esquemas mentales, me gusta llamarlo la morada interna, imagina una habitación invisible. Nadie puede verla, pero tú vives ahí. Desde esa habitación amas, desde esa habitación discutes, desde esa habitación haces negocios, desde esa habitación educas a tus hijos y desde esa habitación decides un problema te destruye o te fortalece. La mayoría intenta cambiar la decoración de su vida, cambia de pareja, de trabajo, de ciudad, pero nunca cambia de habitación. Y mientras sigas viviendo en la misma morada interior, la historia tenderá a repetirse. Déjame preguntarte algo. Cuando alguien te critica, ¿qué parte de ti responde? ¿El adulto que eres hoy o el niño que un día sintió que nunca era suficiente? Cuando pierdes dinero, ¿reaccionas con inteligencia o la creencia que aprendió que siempre iba a faltar? Cuando alguien se aleja de tu vida, ¿estás viendo lo que realmente ocurrió o estás viendo el abandono que todavía vive dentro de ti? Y aquí es donde todas las piezas comienzan a unirse. Las creencias que aprendiste en la infancia construyeron tu identidad. Tu identidad creó al observador y el observador interpreta todo lo que sucede en tu vida. Por eso dos personas pueden atravesar exactamente la misma situación y terminan viviendo realidades completamente distintas, no porque el universo tenga favoritismos, sino porque cada una observa, interpreta y actúa desde una identidad diferente. Pero todavía falta descubrir algo, porque si el observador interpreta la realidad, ¿desde dónde nace ese observador? ¿Quién construyó esa habitación invisible desde la que llevas observando el mundo durante tantos años? En el siguiente bloque voy a mostrarte las 3 habitaciones de la conciencia y probablemente descubrirás vivido durante años en una de ellas, sin darte cuenta de que la puerta siempre estuvo abierta. Y si hoy descubrieras que nunca has estado atrapado por tu realidad, sino por la historia que llevas años contando sobre quién eres, porque después de todo lo que hemos hablado, hay una última pregunta que quiero dejarte. Si mañana despertaras creyendo algo completamente diferente acerca de ti, ¿seguirías tomando las mismas decisiones? Piénsalo por unos segundos, porque la respuesta puede cambiar tu vida. Durante años pensamos que el problema era el dinero, luego creímos que era la pareja, después culpamos al trabajo, a la economía, a la familia, al gobierno, a la mala suerte. Pero, ¿y si el verdadero problema nunca estuvo afuera? ¿Y si durante años solamente cambiaste de escenario mientras el personaje seguía siendo exactamente el mismo? Uno de los misterios que casi nadie quiere escuchar. Puedes cambiar de ciudad, puedes cambiar de pareja, de negocio, de amigos, incluso puedes cambiar de religión, pero mientras no cambies la identidad desde la que observas tu vida, existe el riesgo de que termines construyendo la misma historia con personas diferentes, porque el observador siempre buscará confirmar quién crees que eres. Ahora todas las piezas encajas. Cuando eras niño, absorbiste creencias. Esas creencias comenzaron a repetirse durante años. Con el tiempo, dejaron de sentirse como pensamientos, se convirtieron en identidad. Esa identidad construyó un observador y ese observador empezó a interpretar absolutamente todo lo que ocurría en tu vida. Después tomaste decisiones desde esa interpretación. Esas decisiones produjeron resultados y esos resultados pareciera demostrar que tus creencias eran ciertas. Ahí nació el ciclo y muchas personas pasan toda su vida dentro de ese círculo, sin darse cuenta de que nunca cuestionaron al observador. Por eso quiero dejarte con una imagen que jamás olvides. Imagina un enorme hotel. Dentro de ese hotel existen 3 habitaciones. La primera es la habitación heredada. Aquí vive la culpa, la carencia, la resignación, la ansiedad, el miedo y las frases como así soy yo, nunca puedo, siempre me pasa lo mismo. La segunda habitación es la habitación del observador. Es donde por primera vez dejas de culpar al destino y empiezas a preguntarte, ¿qué creencia me hizo reaccionar así? ¿Por qué interpreto la vida de esta manera? Es el momento en el que dejas de pelear con el espejo y empiezas a mirar quién está frente al espejo. Y finalmente existe la tercera habitación,
la habitación del deseo manifestado. No porque ignores los problemas, sino porque dejas de construir tu identidad alrededor de ellos. Ya no dices soy pobre, dices estoy atravesando un momento económico difícil y puedo aprender a salir de él. Ya no dices soy un fracaso, dices estoy aprendiendo. Ya no dices soy una persona rota, empiezas a decir soy una persona capaz de reconstruirme. Y cuando cambias el yo soy, comienza a cambiar también la manera en la que interpretas, decides y actúas. Imagina que llevas toda la vida viviendo en una habitación completamente oscura. Durante años pensaste que el muro era negro, que así era la vida, que así era el destino. Un día alguien entra, no cambia los muebles, no pinta las paredes, no rompe la habitación. Simplemente abre la ventana y por primera vez descubres algo que siempre estuvo ahí. La luz nunca faltó, lo único que faltaba era abrir la ventana. Eso es exactamente lo que ocurre cuando empiezas a observar tus creencias. La realidad no necesariamente cambia de un día para otro, pero cambia la forma en que empiezas a verla. Y cuando cambias la forma en la que ves, también cambian las decisiones que tomas. Y cuando cambias tus decisiones, con el tiempo cambia tus resultados. Antes de terminar, quiero dejarte 3 preguntas. No las respondas a mí, respóndetelas a ti. ¿Quién sería si dejaras de repetir la historia que llevas años contándote? ¿Qué parte de tu identidad realmente elegiste? ¿Y cuál simplemente heredaste? Y la más importante, si hoy descubrieras que la puerta nunca estuvo cerrada, ¿te atreverías a salir de la habitación donde has vivido toda tu vida? No puedes cambiar aquello que todavía llamas así soy. Mientras lo llames identidad, tu mente hará todo lo posible por protegerlo. Pero el momento que dices, esto no soy yo, eso fue una creencia que aprendí, eso fue una interpretación que adopté, en ese instante recuperas algo que nunca habías perdido, tu capacidad de elegir. Quizá esa sea la verdadera libertad. No reaccionas a la realidad, reaccionas a la identidad desde la que observas. Y cuando cambia tu identidad, empiezas a cambiar la realidad que eres capaz de construir con tus decisiones. Ahora quiero leerte. Escríbeme en los comentarios una sola palabra. ¿Cuál de las 3 habitaciones sientes que has vivido la mayor parte de tu vida? ¿La heredada, la del observador o la del deseo manifestado? Quiero saber en qué punto de tu vida estás y si este video hizo que cuestionaras algo que durante años, porque en el siguiente episodio vamos a dar el paso más importante de todos, cómo reprogramar esa creencia y empezar a construir una nueva identidad de manera consciente, porque entender por qué eres quien eres cambia tu perspectiva. Aprender a convertirte en quien quieres ser cambia tu vida. Pero si estás listo para reprogramar tu mente, en el primer mensaje fijado puedes contactarme. Y recuerda suscribirte porque los videos que vienen te van a volar la cabeza. Y recuerda, el que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Bye.